Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. El presidente Rafael Correa habló en exclusiva con Claudia Gurizati. Juan Manuel Santos es una grata sorpresa. Yo creo que es una persona de una gran calidad humana. Las circunstancias lo pusieron en un momento dado, digamos, claro, como agresor de nuestro país. 2 años y 9 meses después de haber roto sus relaciones diplomáticas con Colombia, el mandatario ecuatoriano explica cómo terminó siendo el nuevo amigo del presidente Juan Manuel Santos. Cuando empezamos a conocerlo, y ha demostrado una seriedad absoluta, una buena fe, una transparencia. Hace lo que dice, cumple a lo que se compromete. Hoy el programa La Noche presenta la segunda parte de esta reveladora entrevista. Usted de todas maneras mantiene esa postura de no llamarles terroristas a las FARC, pese a todas esas cosas que hacen, esos crímenes de lesa humanidad. Pero mire cómo son los periodistas, usted. ¿Por qué no le echa culpa a todos los gobiernos anteriores de Ecuador? Sí, pero perdóname, que es una política de Estado, no declarar terroristas a la FARC, es la política que siempre ha tenido Ecuador. Afirma que no descartaría dar asilo en su país al fundador de Wikileaks. Lo que hemos dicho es que no hemos ofrecido el asilo, tampoco lo hemos excluido. Ah, pero lo está pensando. No es que lo estamos pensando, pero en ningún país del mundo lo ha excluido expresamente. Y explica las razones de su gobierno para no declarar a las FARC como un grupo terrorista. Hay excesos que el mismo Che Guevara se moriría de vergüenza viéndolo, pero no ha sido la política de Ecuador, ni de ningún otro país de América Latina, llamar terrorista a la FARC. ¿Por qué Ecuador lo tiene que hacer? Comienza la noche con Claudia Gurizati. Presidente Rafael Correa, un caso muy particular de los niños ecuatorianos Terrible. que terminaron bombardeados porque habían sido reclutados por el grupo de las Eso es FARC. criminal, Domingo 14 de noviembre, hora 3 a.m., lugar Zona Rural Victoria, Ipiales, Nariño, Colombia. En operaciones conjuntas y coordinadas, unos 130 hombres de la policía, la Fuerza Aérea y el Ejército colombiano ubicaron un campamento del considerado grupo terrorista de las FARC a solo 1 kilómetro de la frontera de Colombia con Ecuador. Labores de inteligencia identificaron que en el lugar hacía presencia la llamada Quinta Comisión del Frente 48 de las FARC, responsable del control y tráfico de drogas desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica y Estados Unidos. Esta célula terrorista es la que más recursos genera como producto del narcotráfico para la organización criminal de las FARC. Luego de la identificación del objetivo desde el aire, con la ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana, tropas del ejército ingresaron al refugio donde se escondían los terroristas y comenzaron los enfrentamientos. Tras las operaciones producto de la contundente acción militar, fueron abatidos inicialmente 15 integrantes de las FARC. 2 más horas después fueron encontrados heridos. Inmediatamente las tropas del ejército les prestaron ayuda médica y se percataron de que eran menores de edad. No obstante la atención, los menores fallecieron minutos después. En el sitio del campamento, las autoridades encontraron que uno de los menores tenía 2 documentos. El primero, una tarjeta de refugiado ecuatoriano, y el segundo, una tarjeta de identidad expedida en Ipiales, Colombia. Aparentemente el niño tiene nacionalidad colombiana, ¿sí? Fue calificado como refugiado en el año 2008, por tanto colombiano, pero también se tramitó, y eso hay que precisarlo, en el año 2008 también su nacionalidad ecuatoriana. Tras la publicación de la información, el presidente Correa solicitó un informe de la situación. Dijo que era colombiano con carnet de refugiado ecuatoriano. Yo he pedido los informes del caso y los primeros avances de ese informe, pero quiero tener el informe definitivo, es que se trata de un niño ecuatoriano, y no solo de uno, sino de 2 ecuatorianos que han muerto en ese ataque. El gobierno colombiano respondió y confirmó con un documento legal la nacionalidad del niño. Esta tarjeta de identidad es la tarjeta de identidad colombiana de Jimmy Eudoro López Yepes, un compatriota de 15 años, guerrillero de las FARC, que estaba en el campamento del municipio de Ipiales, que fue objeto de esta operación, y estaba como guerrillero de las FARC. Los familiares del menor afirmaron que el niño muerto perteneciente a las FARC era al mismo tiempo colombiano y ecuatoriano. Nosotros vivimos en la frontera siempre. Yo nací en Santa Bárbara, mi padre ecuatoriano, nacido en el Carmelo, y mi madre colombiana. Yo soy colombiano, colombo-ecuatoriano. Eso sucede en las zonas de frontera. En todos los cordones fronterizos sucede eso. Somos mitad colombiano, mitad ecuatoriano. ¿Y qué importa que de dónde seamos? Somos latinoamericanos.
¿Qué creo que pasó con Jimmy? La verdad que tendría que empaparme más de la situación, pero creo que tenía familia en La Victoria, estuvo caminando, no sé, tal vez alguien muchachos, los enlazan, los atraen, tal vez alguien quiso utilizarlo para hacer algún trabajo, no sé. Y lo denuncio ante los colombianos y la comunidad internacional. Demuestra no solamente el reclutamiento forzoso por parte del narcoterrorismo de las FARC de menores de edad, sino también la utilización abusiva que están haciendo de niños para pasar la frontera con explosivos, con cargas de narcotráfico, con municiones, en fin, para propósitos que incluso generan riesgos de seguridad más allá del territorio colombiano. Usted de todas maneras mantiene esa postura de no llamarles terroristas a las FARC pese a todas esas cosas que hacen, esos crímenes de lesa humanidad. Pero mire cómo son los periodistas. Usted, ¿por qué no le echa culpa a todos los gobiernos anteriores de Ecuador? Sí, pero perdóneme, que es una política de Estado, no declarar terroristas a las FARC. Es la política que siempre ha tenido Ecuador. ¿Qué otro país de América Latina llama terrorista a las FARC aparte de Colombia? ¿Quién no ha declarado terrorista? Entonces, ¿por qué la insistencia con Ecuador? Nosotros estamos de acuerdo que son ilegales, creo que es un absurdo en el siglo XXI tratar de cambiar las cosas vía armada, más encima en una democracia, dentro de una democracia. Hay excesos que el mismo Che Guevara se moriría de vergüenza viéndolo, pero no ha sido la política de Ecuador, ni de ningún otro país de América Latina, llamar terrorista a la FARC. ¿Por qué Ecuador lo tiene que hacer? Hasta molesta, ¿no? Porque es un poco la visión imperialista, ¿no? Como yo quiero que lo llamen terroristas, tiene que llamarlo terroristas, y lo único que logran es mayor resistencia. Yo la verdad, con toda franqueza, se lo pregunto desde el punto de vista de las víctimas, que han tenido, Toda que han muerto bajo las bombas y ataques terroristas de las FARC. Y a esa gente, esos criminales, tiene que darle todo el peso de la ley. Pero ¿por qué insistir en que Ecuador tiene que definir como terrorista a la FARC? ¿Por qué no le dice eso a Brasil? ¿Por qué no se lo dice a Perú? Pues ellos lo dicen. Ah, no lo han declarado terrorista oficialmente. ¿Sí? Hasta donde tengo entendido, el único país de América Latina es Colombia. Que existe colaboración entre las fuerzas terroristas de las FARC y el terrorismo en nuestro país. Y por tanto, otra causa más de alianza entre Colombia y Chile para luchar contra el terrorismo sin piedad, sin contemplaciones, dentro de la ley, pero con todo el rigor. Y por razones ideológicas existan las FARC y que todavía sigan creyendo que pueden tomar el poder y que todavía piensen que si toman el poder van a instaurar un régimen comunista, marxista, leninista, realmente están intoxicados con la droga, porque eso no es así. No, pero uno va a conversar con estos mandatarios y abiertamente te dicen que son... Pero a mí se me pregunta, esos son actos de terrorismo. Por ejemplo, poner bombas en centros urbanos, que muera gente inocente, etcétera. Pero tenemos la garantía que son de la FARC. Eso es lo que dice el gobierno colombiano, tenemos esa garantía. En todo caso, esos son actos abominables de lesa humanidad. Terrorismo, hay que sancionarlo con toda la firmeza de la ley, pero no ha sido la política exterior del Ecuador, en ningún gobierno, no en el mío, que soy el cómplice de la FARC, llamar terroristas a la FARC. Y mientras sigan insistiendo, más resistencia van a encontrar, porque en verdad sí nos sentimos como que si es una imposición imperial, y nos molesta eso. Pero desde el punto de vista de las víctimas, para quienes han sido víctimas del terrorismo, ¿no cree que también de pronto para ellos es un alivio saber que la comunidad internacional está unida en esos puntos concretos? No se lo pregunto desde el punto de vista imperialista, sino desde la persona que de verdad sufre como tal la violencia. Estamos unidos en rechazar estos crímenes de lesa humanidad, como cualquier otro exceso, de los paramilitares, etcétera. Pero sepa usted que hasta el Congreso Nacional Africano se lo consideraba terrorista. Y a Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, se lo denominaba terrorista. Ay, pero no se puede comparar a Nelson Mandela con lo que hacen las FARC. Pero vaya a ver lo que hacía el Congreso. ¿Por qué lo denominaron al Congreso Nacional Africano agrupación terrorista? Bueno, pero no tiene nada que ver con lo que hacen ha habido las FARC, muchos excesos, muchas manipulaciones, y no es tan sencillo el asunto, Claudia. Bueno, vamos a seguir adelante en el tema de las repercusiones que tienen el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, porque de todas maneras sigue habiendo temas sensibles, ¿verdad? Uno de esos temas sensibles es la denuncia ante la justicia internacional por el tema de las fumigaciones, porque lo que quiere Ecuador es que se reconozca que fue violada su soberanía por esas fumigaciones y que Colombia se comprometa a nunca más volver a hacer las aspersiones aéreas en 10 kilómetros. En este momento esas aspersiones no existen.
El 31 de marzo de 2008, el Estado ecuatoriano demandó formalmente a Colombia ante La Haya por las fumigaciones con glifosato que para ese entonces eran llevadas a cabo por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe en la zona de frontera y que buscaban controlar el cultivo de drogas ilícitas. Colombia, por sus aspersiones aéreas cerca de la frontera con el Ecuador, ha violado la soberanía del Ecuador y ha violado los principios del derecho internacional. Para ese momento, el mandatario colombiano se mostró sorprendido por la demanda de Ecuador y respondió de inmediato. A mí me sorprende que hay tanta beligerancia contra el Estado colombiano y tanto silencio contra el terrorismo. Es que el que siembra droga allí, el culpable de este problema no es el Estado colombiano, es el terrorismo. La Corte de La Haya le dio un plazo a Ecuador de 1 año para presentar las memorias. El 28 de marzo de 2009, Ecuador entregó un documento de 450 páginas donde presentó su posición y sus argumentos para sustentar esta demanda. Primero, las avionetas que fumigan en la frontera ni siquiera son colombianas, son de DynCorp, una empresa de los Estados Unidos, porque es financiado por los Estados Unidos. Fumigan y para la vuelta se meten a nuestro territorio y siguen fumigando. Pregúntele a la gente de Orellana y Sucumbíos. ¿Pero qué es interceptar, señor presidente? Ese momento que se mete a este territorio va a tener un avión subsónico ecuatoriano obligándolo a aterrizar en nuestro territorio y será capturado. ¿Obligándolo? Sí, señor. ¿Ecuador igual va a insistir en la demanda? Esa demanda tenemos que acabarla. Nos da mucha pena. Pero cuidado, porque no es de loco que pusimos esa demanda en Haya. 7 años estuvimos esperando que el gobierno del presidente Uribe pare las fumigaciones. Nunca lo hizo. 7 años. Y se metían los aviones fumigadores en territorio ecuatoriano y decían que fue un error. Y echaban el químico sobre seres humanos, sobre ganado, sobre cultivos de la Ecuador. 7 años, claro. No 7 días, no 7 meses. 7 años. Hasta que tuvimos que poner la demanda. Ahora, nos da mucha pena esa demanda. Vamos a continuar y vamos a terminar. Y en caso de ganar, lo que sí le garantizo es que hasta el último centavo irá para el desarrollo de la frontera binacional. Y en cuanto al tema del proceso judicial que hay contra el ya el hoy mandatario Juan Manuel Santos a propósito del otro tema y entendiendo esa razón que usted lo ha dicho reiteradas veces, que hay una independencia de la justicia, por supuesto, usted no le puede decir a los jueces qué hacer o qué no hacer, pese a que usted tenga buenas relaciones o no tenga buenas relaciones con el mandatario, entendiendo eso, ¿verdad? ¿Usted cree de todas maneras en la teoría de esa jurisdicción que involucra jueces de otros países para decisiones estatales? ¿Pero a qué caso se refiere? Al de Juan Manuel Santos en Lago Agrio, en la justicia de Lago Agrio. En el bombardeo de Angostura hubo, si mal no recuerdo, 26 muertos, uno de ellos ecuatoriano. Eso en Ecuador es un delito. Ecuador es un estado de derecho, no se persiguen personas, se persigue delitos. Si se comete un delito en nuestro territorio, es deber de la justicia investigarlo, y eso es precisamente lo que hizo. Ahora, también, por ser ese estado de derecho, reconocemos la inmunidad soberana. El momento en que Juan Manuel Santos asumió la presidencia de la República de Colombia por voluntad del pueblo soberano de Colombia, esté implicado o no, esté en el proceso, etcétera, tiene todas las garantías. Ya no se puede ejecutar contra él una orden de prisión ni nada por el estilo, porque ya tiene inmunidad soberana. Pero Ecuador es un Estado de Derecho donde se persiguen delitos, y el 1 de marzo del 2008, nos guste o no nos guste, se cometió en suelo ecuatoriano un no solo delito, un gravísimo delito. ¿Y cuál es el delito? Porque el delito que entendemos nosotros que tiene la justicia ecuatoriana es asesinato. Pero si hay muertos, pues, a no ser que se hayan suicidado. ¿Pero usted cree que Raúl Reyes fue asesinado? Eso se tiene que probar. Oiga, Raúl Reyes, el ecuatoriano Aizaya, los chicos mexicanos. Sí, en suelo ecuatoriano, donde no tenemos pena de muerte. Entonces, si hay un muerto, o sea, más tarde usted encuentra al violador múltiple más asqueroso de Colombia, y usted le mete 10 disparos, no es asesinato porque era un tipo que se merecía morir de acuerdo a su criterio. Perdóneme, en Colombia no hay pena de muerte, hasta donde tengo entendido. Eso se llama asesinato. Hay un muerto por causas violentas, deliberadamente por una... perdió la vida por acción de otra persona. Eso se llama asesinato. Eso es un delito en Ecuador y hay que investigarlo. ¿A usted no que le parezca justo que se haya muerto esa persona, eso es otra cosa. Pero ahí hay un delito. Es decir, que ustedes sí consideran esa tesis, la del asesinato y no la del combate, que es la tesis que se defiende en estos casos. Pero para empezar, sería un combate en suelo ecuatoriano, pues sigue siendo un delito, una ilegalidad.